Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidos a esta sesión número 5. Ya solamente nos quedan 2 sesiones para culminar esta asignatura y, pues, bueno, vamos avanzando con respecto al objetivo general. Ya hemos abordado los temas que tienen que ver con los elementos básicos de la psicometría, cuáles son sus límites y alcances. Hoy vamos a profundizar todavía sobre las escalas de medición para después pasar con la psicometría y sus aplicaciones. Así que, pues, nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio. Este es nuestro objetivo general. Cada sesión les voy a estar compartiendo para que ustedes lo puedan ver y ver el avance que se ha tenido. Este es nuestro temario. El día de hoy vamos a abordar ya la parte final de este tema, que son las escalas de medición, y vamos a iniciar hablando de la psicometría y sus aplicaciones. Así que terminaremos hablando de lo que son las medidas de variabilidad, las medidas de correlación, a qué hace referencia, y pues las aplicaciones de la psicología, más bien de la psicometría dentro de varios ámbitos, ¿no? Ya sea educativo, laboral, social. Y pues bueno, es importante que hagamos un resumen en cada sesión. La sesión pasada abordábamos el tema de qué es la media, qué es la mediana, la moda y cuáles son las escalas de Stevens. Yo les recomiendo que se puedan unir a la sesión grabada, a la sesión en vivo que vamos a tener este sábado 17, para que ahí podamos hacer el repaso de cómo se obtienen estos puntajes, ¿no? Vamos a hacer en la sesión en vivo la parte de poder escribir y poder representar el cómo se hace. De igual manera, si ustedes no pueden estar presentes, pues recuerden que se queda grabada, ustedes lo pueden consultar en el momento en el que así lo deseen. También este sábado es el último sábado para que ustedes puedan hacer su examen, así que ya para la siguiente semana les voy a poder compartir ya sus calificaciones de este primer parcial y enfocarnos estos 2 últimos sábados hacia, la entrega de su trabajo final, porque es muy importante que hagamos esa entrega para que puedan hacer la presentación de proyectos. Así que espero que ya lo estén preparando. Cualquier duda que tengan, pues saben que lo podemos resolver, me pueden escribir y vamos a ir de lleno con con el resumen de nuestra sesión anterior. En la sesión anterior hablábamos de términos como las medidas estadísticas que se permiten utilizar para cada tipo de escala. Tenemos 4 tipos de escala que podemos utilizar en los test psicométricos. Tenemos las escalas nominales, las escalas ordinales, de intervalo o de razón, y cada una de ellas utiliza diferentes medidas estadísticas. Las medidas estadísticas son medir a través de frecuencias, a través de porcentajes, la moda, que es la mayor cantidad de un número que se repite dentro de una variable, las relaciones de contingencia, cómo se relacionan. Las escalas ordinales hacen referencia a la mediana, a los percentiles y a las relaciones de orden. Las escalas de intervalo a la media, ¿no? Que son como los datos centrales, la desviación típica y la correlación de producto y momento. Y bueno, las escalas de razón hablan de la media geométrica y del coeficiente de variación. Entonces, también les presentaba esta tabla donde les hablaba de las características que son distintivas de cada una de estas escalas. Estas 4 escalas las creó un autor que se llama Stevens, por eso es que se llaman escalas de Stevens, y cada una tiene características muy específicas. Por ejemplo, donde hay un punto cero absoluto solo es en las escalas de razón. Pero lo que comparten las 4 escalas es que hay una relación entre números y magnitudes. Entonces, hacía cada característica y también en la sesión pasada les mostraba ejemplos de cómo obtener la media, cómo poder obtener la mediana y cómo poder obtener la moda, que eso es algo que lo vamos a ver muy a detalle en la sesión en vivo del sábado 17. Los invito a que se puedan unir o que puedan ver esa sesión, porque ahí vamos a hacer ejercicios prácticos para que ustedes puedan entender más allá de la teoría el cómo se obtiene y para qué me pueden servir estos datos a la hora de yo aplicar un test psicométrico.
Entonces, pues ahí los espero y las espero para que podamos hablar acerca de este tema. Y también en la sesión pasada hablábamos sobre algo que es la simetría y el sesgo. También vamos a ver en la sesión grabada, en la sesión en vivo, cómo obtener este histograma, que un histograma justamente es esta gráfica donde se puntualiza dónde está la mediana, dónde está la media y dónde está la moda de cierta variable. Entonces, la simetría es la distribución de los datos, el cómo se distribuyen. Si se distribuyen en medio, es una simetría, quiere decir que nuestro histograma es simétrico y hay un sesgo cero, pero si se distribuye más hacia la derecha, hay un sesgo positivo. Si se distribuye más hacia la izquierda, hay un sesgo negativo. Eso es lo que vamos a ver en la sesión en vivo. Y aquí les quise hacer un breve resumen sobre los tipos de variables porque esa es una de las tareas que tienen que entregar también este fin de semana. El sábado 17 es el día en el que deben subir ¿a qué tipo de variable corresponden los dos ejemplos que les coloqué? Les puse dos casos muy pequeños, muy específicos, donde lo que les pido no es que me expliquen el por qué, sino más bien ustedes desde este tipo de variables o esta clasificación, ustedes pueden decir, es una variable cualitativa o es una variable cuantitativa. Y si es una variable cualitativa, pues nos va a hablar de cualidades, características, ¿no? Como la marca de una computadora, un estado civil, un color de cabello. Eso no se puede, eso es una cualidad. El estado civil es una cualidad, el color de cabello es una cualidad, pero no nos da un número. En cambio, si es una variable cuantitativa discreta, ahí se refiere a, por ejemplo, hijos en una familia, tiros en un hoyo de golf, aparatos de televisión que se poseen, el cuántos, la cantidad. En cambio, si es continua, hace referencia a monto del impuesto sobre la renta, al peso de un estudiante. Ahí es cuando hace referencia a cuándo es discreta y cuándo es continua. Discreta porque solamente en esa parte de hijos en una familia, pues teóricamente es permanente, 4 y listo. Monto del impuesto sobre la renta, hoy puede ser 1, pero puede cambiar, por eso es que es continuo. Peso de un estudiante, se puede cambiar de un día a otro, pero quizá aparatos de televisión no cambia tan radicalmente o tan fácilmente, ¿no? Por eso es que se llaman de esta manera. Entonces, y también están las variables, además de estas, las que tienen que ver con cuestiones, se fue la imagen, que tiene que ver con variable independiente, variable dependiente y variable extraña. Variable independiente, la que estoy midiendo, variable dependiente, la que interviene o que se muestra cuando muestra la variable independiente y la extraña, la que no controlamos o que no sabemos que va a existir hasta que está presente en un momento específico. También quiero aprovechar esta sesión y este repaso para darles algunas definiciones importantes. Estas definiciones son muy importantes que no queden al aire porque las vamos a estar utilizando a lo largo de todas las sesiones y porque es importante que ustedes puedan puntualizar cuando yo les digo, una muestra, porque van a ver en la sesión en vivo que vamos a sacar ciertos datos tomando en cuenta la muestra, tomando en cuenta la población, tomando en cuenta el histograma. Entonces, es importante que estos conceptos queden claros. Una población se refiere a la colección completa de todas las observaciones de interés para un investigador, es decir, todos los que intervienen, la cantidad total de observaciones o de sujetos o de variables, es el número total global. En cambio, la muestra es solo una pequeña parte representativa de esa población que se selecciona para ser estudiada, ya que la población tal vez es demasiado grande como para analizarla en su totalidad. Lleva implícita todas las características del universo. Lo que se espera es que sea lo más representativa y por eso les coloco este ejemplo porque nuestra población son todos los elementos, pero no puedo medir a todos los autos en esta colección, ¿no? Porque me llevaría mucho tiempo. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, tomo
unos cuantos de cada color, ¿no? Ok, uno azul, uno verde, uno amarillo, uno negro y tomo 2 rojos porque considero que así debe ser. Entonces, la muestra son aquellos elegidos entre la población y solo voy a analizar a estos 6 autos de toda mi población y con estos voy a basar la información que después voy a mostrar diciendo que la tendencia de comportamiento de toda la población es con base en lo que obtuve de la muestra. Y muchos datos que vamos a obtener van a ser utilizando estos 2 factores, la población y la muestra. Por eso es importante puntualizar estos conceptos. Otro concepto importante es el parámetro. El parámetro significa la medida descriptiva de la población total, de todas las observaciones de interés para el investigador, ¿no? ¿De qué parámetros estamos utilizando? ¿De qué punto a qué punto? Es la medida descriptiva, lo que va a describir a mi población. Un estadístico es toda medida que describe o caracteriza una muestra. El estadístico es la muestra, lo que el parámetro es a la población. Entonces, cuando hablamos de parámetro, nos referimos a población. Cuando hablamos de estadístico, nos referimos a la muestra. El estadístico sirve para una estimación del parámetro. Como justo no puedo medir todas las medidas descriptivas de mi población, utilizo un estadístico. La escala de medición constituye otra forma de clasificar a las variables estadísticas, ¿no? Hay diferentes escalas de medición, ordinal, nominal, de rango, de variable, etc. La distribución de frecuencias es un resumen tabular de los datos que muestra el valor de las veces que se repite un valor, es decir, la frecuencia de un valor en una serie estadística, ¿no? Es como nuestra tabla. Y el histograma. El histograma es una gráfica que muestra la parte o el porcentaje que representa cada categoría con respecto al total de datos, es decir, con respecto a la población. Es una serie de rectángulos yuxtapuestos, ¿no? Sin huecos entre sí. Entonces, es importante dejar claros estos conceptos porque los vamos a estar escuchando y viendo durante las sesiones. Y ahora hablaremos de lo que son las medidas de variabilidad. ¿A qué se refiere este término? Pues las medidas de variabilidad también son conocidas como medidas de dispersión, variabilidad o dispersión. Es un número que indica el grado de separación entre los datos con respecto a un valor central. Tenemos un valor central y el grado en que se separan esos datos es mi medida de dispersión. Si este valor es pequeño con respecto a la unidad de medida o a la población, entonces hay una gran uniformidad entre los datos. La mayoría de los datos están concentrados en torno a un valor central. Por el contrario, un gran valor en la variabilidad o un gran valor de medida de dispersión con respecto a la mayoría de los datos es que están alejados del valor central, es que se aleja del valor central. Cuando es 0, quiere decir que todos los datos son iguales, ¿no? Esta medida de variabilidad. Y en los análisis estadísticos, las medidas de variabilidad más representativas son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas son medidas de variabilidad que nos ayudan a identificar el grado de separación de los datos con respecto al valor central. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, describiéndolas para que ustedes puedan ver cómo es que se calcula cada una de ellas. Primero hablaremos de la amplitud o rango, ¿no? También se puede llamar así, amplitud o rango. La medida de variabilidad más elemental es la amplitud, que también es conocida como rango, y esta es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos, es decir, la distribución. El hecho de que tome solo en cuenta estos 2 valores hace que de la amplitud una medida de variabilidad poco precisa. ¿Por qué? Porque pues solamente mide este rasgo, entre la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Formalmente la amplitud se puede definir así, ¿no? Tengo estos datos y se tiene, a ver, ¿cuál es el valor máximo?
X mayor de estos datos, bueno, pues es el 12, el más grande. ¿Cuál es mi dato menor? Pues el número 2. Por tanto, la amplitud es tan sencillo como 12 menos 2. Mi amplitud es de 10. Es decir, hay 10 números entre 2 y 12. Esa es la amplitud que yo voy a tener. Hay una cantidad o un rango de números. ¿Cuántos números hay entre 2 y 12? Hay 10 números. A eso se refiere la amplitud o el rango. Y bueno, pues ¿qué pasa? Ahí es fácil, ¿no? Porque pues son datos no agrupados, como le podríamos decir, datos muy básicos y dices, bueno, entre el 2 y el 12 hay 10 números. Ese es mi rango. Pero ¿qué pasa si tengo muchos más datos cuando se trata de datos agrupados? Bueno, pues la amplitud se toma como la diferencia entre el límite superior del último intervalo y el límite inferior del primero. Tenemos así que la distribución de clases y frecuencias muestra el tiempo requerido por 50 estudiantes para resolver un examen parcial. La amplitud está dada por amplitud es igual mi número mayor menos mi número menor. Entonces, ¿cuál es mi límite superior del último intervalo? Aquí están los minutos. El límite superior, el dato más alto del último intervalo. Pues el intervalo es entre 70 y 75. El último es 75. Y el inferior del primero, el menor del primero es el 45. 75 menos 45. Entonces, hay una amplitud de 30 números entre ese rango. Parece sencillo, ¿no? Está como relativamente sencillo de entender. La amplitud, entonces, debido a la forma matemática que la define, es bastante sensible a los valores extremos que pueden presentar en una serie de datos. Además, al no tomar en cuenta ninguna medida central, es decir, de en medio, no informa acerca de cómo se comportan los datos respecto al centro. O sea, no sabemos cómo se comportan los datos a la mitad, solo me dice tu máximo y tu mínimo y ahí está tu rango. Es una medida solo muy específica en ese sentido. Vamos con la siguiente medida, que es la desviación media. La desviación media se puede definir como la media aritmética de valores absolutos de las desviaciones que se tienen de cada término en una serie, ¿no? Con respecto a su media. Esta es la fórmula que tiene, es decir, la suma entre los valores menos la muestra entre el número total de datos. Y aquí les tengo este ejemplo de cómo podemos calcular la desviación media. Para calcular la desviación media de la serie de datos 4, 5, 6, 7 y 8, la media de esta serie simple es, la media es 30 entre 5, es decir, la suma de mis datos entre el número total de datos. Si sumo 4 más 5 más 6 más 7 más 8 me da 30. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 30 entre 5 es 6. Entonces, esa es mi media. Desde ahí partimos. Para poder sacar la desviación media, tengo que hacer mi número o mi valor menos la media. 4 menos 6, 2. 5 menos 6, 1. 6 menos 6, 0. 7 menos 6, 1. 8 menos 6, 2. El cálculo de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la media que se muestra en la tabla es de 20. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta parte, ¿no? Es decir, la desviación es la suma de este valor entre el número total de datos. Entonces, aquí nos dice, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6. Nos da un 6. Entre el número total de datos, 6 entre 5 es 1.2. Ok, entonces así, esta es mi desviación media. Pero para yo poder hacer mi desviación media, primero tengo que saber cuál es mi media de los datos. Porque la desviación media
se obtiene primero al saber la media aritmética de mis valores. La desviación media para una distribución de frecuencias simples, es decir, sin clases, se calcula de la siguiente manera. Ahí está, la suma de X1 entre la media entre el total de datos. Pero ya cuando tenemos clases, frecuencias y tenemos mucho más datos, es la suma de la parte de los datos, la puntuación media menos mi media entre el número total de datos. ¿Vale? Entonces también esto lo vamos a hacer en la sesión en vivo, vamos a practicarlo para que ustedes puedan ver cómo se obtiene este dato. La varianza. Ese es otro dato que también tiene que ver con estas medidas de dispersión o de variabilidad. La variancia detonada por omega al cuadrado es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variación de los valores en una serie de datos, pero con respecto a su media aritmética. Ya sabemos cómo se saca la media, ¿no? Aquí está nuestra fórmula. Para sacar la media es la suma de mis datos entre el total de datos. Entonces, la varianza es el grado de dispersión o de variación de los valores, pero con respecto a la media aritmética. Se parece mucho al rango, pero toma en cuenta la media aritmética. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza será pequeña. Si los datos tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza está grande o es mayor. La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a su media aritmética. Está un poco como parecería enredado, pero es lo mismo que teníamos acá, esto, solo que al cuadrado. Es lo único que vamos a hacer de más o vamos a hacer mayor, ¿no? La varianza es una medida de variabilidad que es importante porque utiliza métodos estadísticos relevantes como un análisis de varianza, eso sería muy importante. Entonces, la media de esta serie simple de la que habíamos hecho es 30 entre 5, 6, que es lo que tenemos aquí. Y ahora, eso al cuadrado, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula que ya teníamos, ¿no? Podemos hacerlo. Entonces, aplicando la fórmula tenemos la suma de x1 entre la media, pero al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, aquí lo teníamos nuestro resultado, 6 al cuadrado entre 5 es igual a 2. También podríamos haber ocupado esta fórmula abreviada, ¿no? Que es x al cuadrado entre 6 al cuadrado es igual a 2, ¿vale? Entonces, así es como lo obtenemos. Entonces, ustedes lo pueden practicar, pero solamente se le adiciona esta parte de que es al cuadrado. Vamos con los siguientes términos. El coeficiente de variabilidad. La medida de variabilidad, cualquiera que sea, indicará menos dispersión cuando menor sea su valor. Entre más pequeña es que hay menos dispersión. Se necesita de una medida que es relativa, que permita comparar cuál es el grado de variabilidad o de dispersión de dos o más variables, el rango de dispersión. Y para resolver este problema de cómo establecer la diferencia entre variabilidad o dispersión de dos variables, se utiliza lo que se llama coeficiente de variabilidad, que es una medida que se llama relativa, sin unidades de medida. Esta medida se expresa en porcentaje que representa la desviación con respecto a la media aritmética. Utiliza mucho la media aritmética. Entonces es muy fácil porque una vez que obtienes la varianza, es varianza entre media por 100%. Entonces, ya que obtuviste tú, aquí está. Ya que obtienes tu varianza, que en este ejemplo es 2 y tu media es 6, entonces es 2 entre 6 por 100 y ya lo obtienes. Ahí está tu coeficiente de variabilidad, el porcentaje de variabilidad. Y este coeficiente de variabilidad
se emplea sobre todo para comparar la variabilidad entre dos variables de datos de distinta naturaleza o expresadas en distintas unidades, ¿no? Por ejemplo, kilogramos y metros. Cuando tienes kilogramos y tienes metros, utilizas este coeficiente de variabilidad justamente para ver la dispersión entre ambas, para comparar la variabilidad entre dos o más grupos de datos obtenidos por dos o más personas distintas, a ver cómo salió para ti y cómo salió para ti. Determinar el grado de representatividad de la media aritmética en una serie de datos. ¿Cómo se interpreta el coeficiente de variabilidad? Pues al igual que las otras medidas de dispersión, un valor más grande indica mayor dispersión y el grado de representatividad de la medida por el coeficiente se representa en esta tabla, ¿no? Entonces, de 0 a menos de 10, media altamente representativa. De 10 a menos de 20, la media bastante representativa, es decir, sí representa un dato específico. De 20 a menos 30, media tiene representabilidad. De 30 a 40, media con representatividad dudosa. Y 40 más, carente de representatividad. Entonces, ahí nos dice qué tanto representa al grado de dispersión. A ver si realmente nuestro dato nos está dando el grado de dispersión. Este es el último dato que obtenemos una vez que sacamos la varianza y la desviación, ¿vale? Entonces, una vez que obtenemos estos datos, la media y la varianza, ya podemos sacar este coeficiente de variabilidad. Y después tenemos otro término que también es sumamente importante trabajar, que son las medidas de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, de hecho es uno de los autores que más nos habla de esto, es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Recuerdan que teníamos diferentes tipos de variables, continuas, discretas, cualitativas, cuantitativas. Entonces, esta medida de correlación se especifica en variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables, ¿no? No se asocian o no se correlacionan. Un valor mayor que 0 indica que hay una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace la otra. Entonces sí se están relacionando. Un valor menos que 0 indica una asociación negativa. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. Así es como podemos interpretar estas medidas de correlación. Y aquí parte de la interpretación justo es esto. La correlación menor a 0, si la correlación es menor a 0, significa que es negativa, ¿no? Es decir, que las variables se relacionan inversamente. Si la correlación es mayor a 0 o igual a +1, significa que es positiva perfecta. En este caso significa que la correlación es positiva y que las variables se correlacionan directamente. Se mueve una, se mueve otra. Y como tal, ¿qué es la correlación? Es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es, que cambian conjuntamente a una tasa constante. Si una cambia, la otra cambia. Es una herramienta muy común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto, ¿no? No habla de causa y efecto, más bien dice, una aumenta, la otra aumenta. Si es negativa, si una aumenta, la otra disminuye. ¿Cómo se mide la correlación? Pues el coeficiente de correlación de la muestra es la R, se representa por una R. Cuantifica la intensidad de la correlación. Las correlaciones también se someten a pruebas para establecer su significancia estadística y la limitación que tiene es que la correlación en realidad no nos informa sobre causas y efectos. Más bien, la correlación no puede escribir con precisión relaciones curvilíneas, sino más bien es lineal, ¿no? Entonces te dice, si esta aumenta, esta disminuye, si esta aumenta, esta otra variable también aumenta.
Y bueno, también lo que hace la correlación es que describe datos que varían conjuntamente, por eso se enfoca en variables continuas que pueden ir cambiando. La correlación es útil para describir relaciones simples entre datos. Por ejemplo, imaginamos que estamos consultando a un conjunto de datos sobre campings en un parque de montaña. Se quiere averiguar si hay relación entre la altura del camping, es decir, qué tan alto está en la montaña, y la temperatura máxima promedio del verano o el clima que se tiene. Para cada camping se tienen dos mediciones, la elevación y la temperatura. Si se usa la correlación para comparar estas dos variables en toda la muestra, se puede ver que hay una relación lineal. Cuanto más sube la altura, más baja la temperatura. Y cuando una variable sube y otra baja, tienen correlación que se llama negativa. Si entre más sube la altura, más sube la temperatura, ahí sería una correlación positiva. Si una sube y otra baja, es correlación negativa. ¿Ok? Y bueno, pues recuerdan que hablábamos acerca de las aplicaciones que tiene la psicometría. Ya en este punto vamos a pasar a hablar de la psicometría y sus aplicaciones. Ya terminamos la parte de las medidas de variabilidad, las escalas de medición. Y pues en general el objetivo de esta parte, antes de pasar a este tema de lleno, el objetivo de la parte de las escalas de medición es que ustedes puedan saber cómo calcularlas y entender por qué existen, entender por qué son tan importantes. ¿Cuándo es importante esta parte? Cuando ustedes están creando instrumentos de medición para medir los datos, para medir qué tan efectivo está siendo la medición que ustedes hacen, para ver si el instrumento que utilizaron o crearon es válido, es confiable y podemos utilizar estas medidas para saber esos datos. Y quizá en este momento y de lleno no ocupen esta parte hasta que ustedes puedan crear sus propios instrumentos. Ahí es cuando van a ocupar esta parte, pero es importante que desde ahora la conozcan y sepan toda la estructura que tiene un test psicométrico y la importancia que tiene el poder determinar estos índices o estas medidas, porque entonces le van a dar mayor confiabilidad al instrumento. Y ahora sí, vamos a pasar de lleno hacia la parte de la psicometría y sus aplicaciones, porque una vez que ya vemos cómo está creado el instrumento, ya podemos hablar de la aplicación que tiene la psicometría. ¿Dónde se pueden aplicar los test psicométricos? Y vamos a hablar de la aplicación que tiene en el ámbito laboral. También abordaremos la aplicación en el ámbito educativo, ámbito clínico, ámbito social, cómo debe ser la aplicación a niños, cómo debe ser la aplicación a adolescentes y adultos, porque la aplicación y la orientación que se le da a cada uno de estos grupos es completamente distinto. Tenemos que adaptar esta aplicación, estandarizar y homologar en nuestro manual cómo va a ser la aplicación dependiendo del sector. No es lo mismo en un sector clínico que en un laboral o en un social. Y vamos a identificar cada uno de ellos. Y vamos a iniciar hablando de la aplicación de los test psicométricos en el ámbito laboral. El uso en el proceso de selección de personal en las organizaciones es uno de los usos más relevantes del test psicométrico. La aplicación de un test psicométrico laboral lo que hace es que se basa en el análisis de una muestra del comportamiento del individuo examinado en condiciones estandarizadas. Recordemos que siempre tenemos que medirlo bajo condiciones estandarizadas, que lo que van a hacer es indicar sus rasgos característicos con la finalidad de poder predecir un probable comportamiento futuro en la ejecución de un trabajo determinado. Entonces, la aplicación de estos test psicométricos es para saber cómo podría comportarse
o qué comportamiento, qué acción podría tener un candidato una vez dentro de la organización. Y las organizaciones tienden a hacer uso de estas herramientas como un filtro más. No podemos hacer uso de un test psicométrico como la decisión final. Al igual que hablábamos de los límites y alcances de la psicometría en el ámbito clínico, no podemos diagnosticar un trastorno solo por un test psicométrico. Pasa lo mismo en la psicometría organizacional. No por la aplicación de un test psicométrico tenemos que hacer una determinación, es solo un filtro más. Para garantizar realmente que el personal que se contrata mediante nuestro proceso de reclutamiento y selección cuente con las habilidades, conocimientos, aptitudes y valores que vayan acorde a las necesidades de la organización. La organización, a través de su descriptivo de puesto, debe determinar qué tipo de personal debe tener, ¿no? ¿Qué tipo de características van a tener los colaboradores? Entonces, dependiendo de eso, van a buscar los que tengan las habilidades, conocimientos y aptitudes, contribuyendo hacia una eficiente productividad que le permita alcanzar sus objetivos. Entonces, lo que se busca es que los candidatos que se contraten o que se vuelvan colaboradores cumplan con lo que establece la organización. Y vamos a ver algunos ejemplos de test psicométricos que se pueden aplicar. Para empezar, tenemos que ver que podemos aplicar pruebas estructuradas, que son pruebas que arrojan información de carácter cuantitativo sobre algún aspecto del comportamiento humano, pero también podemos hacer uso de técnicas proyectivas, que son técnicas basadas en teorías psicológicas, en donde se describe, pero de forma cualitativa, aspectos relacionados con la personalidad. Y hoy nos vamos a enfocar en estas pruebas ya estructuradas que nos arrojan información de carácter cuantitativo, ¿vale? La primera prueba que vamos a ver es la prueba de inteligencia que se llama de encuesta rápida Barsit. Esta es una prueba muy común dentro del ámbito laboral, sobre todo para puestos operativos. Con el Barsit se obtiene rápidamente un índice de la aptitud para aprender mediante la valorización de factores de razonamiento verbal y razonamiento numérico, haciendo intervenir elementos cognitivos lógico-verbales y de conocimiento general. El BARSIT es una prueba que puede emplearse colectivamente, es decir, de manera grupal, y que utiliza material impreso. Entonces es por su tipo de aplicación de papel y lápiz. Es de fácil aplicación y se recomienda como prueba inicial para adultos con educación básica. Y usualmente adultos con educación básica, pues son quienes solicitan puestos operativos, ayudantes generales, cuestiones de limpieza, operadores. Y bueno, pues esta prueba de inteligencia de encuesta rápida llamada BARSIT consta de 60 reactivos y dentro de los factores específicos de inteligencia evalúa los siguientes. Evalúa los conocimientos generales, evalúa el razonamiento verbal, evalúa la comprensión de vocabulario, el razonamiento lógico y el razonamiento numérico. Es una prueba bastante completa de inteligencia, pero es importante que ustedes solamente la apliquen en personas con educación básica, es decir, primaria o secundaria. El objetivo que tiene esta prueba es determinar rápidamente el nivel de inteligencia o de aptitud de una persona para aprender, y remarcamos el tema de que es en personas con escolaridad básica. También nos puede ayudar para seleccionar previamente casos excepcionales, ya que al aplicar BARSIT a grupos, se pueden escoger los individuos que hayan alcanzado resultados superiores o resultados inferiores para un estudio más detallado y aplicarles reactivos adecuados, ¿no? Entonces, también para identificar quiénes fueron con un mayor puntaje o con un menor puntaje, lo podemos hacer. Y la adaptabilidad de sujeto, el BARSIT como prueba inicial, sirve de adiestramiento para aquellos individuos que por primera vez están en contacto con un test. Aquellas personas que nunca se les ha aplicado un test psicométrico, esta puede ser una buena herramienta como un primer test de aplicación. La metodología
El tiempo de aplicación, el tiempo que se le debe dar al candidato para que resuelva la prueba es de 10 minutos. Lo ideal es que esté cronometrado. No permitamos que tenga más de 10 minutos para responder. Entonces hay que cronometrar. 10 minutos después ya se le retira la prueba de manera amable. El nivel de aplicación, nuevamente nos enfocamos en personas de ambos sexos, con escolaridad de secundaria terminada y tal vez bachillerato terminado o trunco. No es recomendable para personas con estudios de nivel superior. Para ellos hay otra prueba. La calificación, ¿cómo califico este test? Pues bueno, para calificar la prueba se da un punto por cada respuesta correcta. Es bastante sencillo. Tuvo la respuesta correcta, un punto. Cuento cuántos puntos tiene. Acordémonos que son 60 reactivos, entonces debería tener 60 respuestas correctas. De 50 a más es una excelente calificación. De 44 a 50 es superior, de 34 a 44 medio, de 27 a 33 es inferior y menos de 26 inteligencia muy inferior o capacidad de aprender, porque recuerden que habla de inteligencia y capacidad de aprender. Y aquí están los reactivos que corresponden a cada factor específico. Entonces, si yo quiero ver en qué factor es mejor, veo cuántas respuestas correctas de ese factor tuvo y entonces ahí ya puedo determinarlo. Esta prueba pues es bastante sencilla. Siguiente prueba es muy similar a la otra, pero se llama prueba de inteligencia no verbal de 48. La prueba consta de 48 reactivos, están impresos en 8 páginas a razón de ser 6 reactivos por página. Hay 6 reactivos por cada página, 8 páginas. Los reactivos de este test son figuras numéricas en puntos dispuestos en grupos según un patrón, tales como fichas de dominó, parecen fichas de dominó. Esta prueba tiene los conjuntos de fichas que se hayan organizados en series numéricas según los siguientes principios. La página 1 mide simetría, la página 2 y 3 alteración y progresión simple, la página 4 mide asimetría, la página 5 mide progresión circular, la página 6 mide progresión compleja, la página 7 combinación de los principios anteriores, todos, y la 8 adición y sustracción, suma y resta. Esos son los factores que mide. Y bueno, pues en cuanto a esta prueba, el objetivo que tiene es medir la cantidad de factor general, así es como se llama, que tiene cada individuo y así poder predecir las acciones de los sujetos en diferentes situaciones. El tiempo de aplicación, hay un tiempo límite de la prueba de 30 minutos. Esta prueba es ya considerada de poder, ya que pretende medir solamente la habilidad de los sujetos y no la velocidad de trabajo. El nivel de aplicación se puede aplicar a todos los niveles de educación y de escolaridad. Ahí no hay un sesgo en cuanto a quiénes sí y quiénes no. La calificación. Se adjudica un punto por cada respuesta correcta, siendo incorrectas las respuestas en las que se invierten los números o las respuestas que omiten, se da un 0 o no se consideran las mitades de las fichas. Entonces se suma la cantidad total. Y el procedimiento, el test consta de observar un grupo de dominós y calcular cuántos puntos le corresponden a la ficha que esté en blanco. Dentro de cada mitad de la ficha, los puntos pueden variar de 0 a 6. Entonces ahí pueden colocar cuántos le hace falta. Es bastante sencilla, se suma y al final se obtiene el nivel de inteligencia. Otra prueba que también es de inteligencia se llama prueba de inteligencia y habilidad mental NOVIS. Esta consta de 80 reactivos, a diferencia del BARSIT, de hecho es como muy similar a BARSIT, pero esta tiene en vez de 60, 80 reactivos y ya incluye conocimientos generales, razonamiento numérico, razonamiento abstracto, razonamiento lógico y razonamiento verbal. Ya incluye este factor. Esta prueba de inteligencia, el tiempo de aplicación se le tiene que dar al candidato igual 30 minutos.
La prueba consta de 80 reactivos, se da un punto por cada acierto. Al puntaje total de aciertos obtenidos se le suman las siguientes cifras de corrección estadística. 75 es lo que se le suma si el sujeto es hombre, si es mujer, 70 si es hombre. Este es algo que tiene el test que se llama corrección estadística, como para poder obtener el dato real. El objetivo de la prueba es medir la habilidad mental de la persona en cuanto a factores específicos de inteligencia. Esta prueba lo que hace es que mide la agilidad mental y la solución de problemas más que la inteligencia. Entonces, si bien mide una parte de inteligencia, pero sobre todo la agilidad mental. Y el nivel de aplicación, idealmente personas de ambos sexos con nivel de escolaridad media superior. Sí es importante que solo sea para este nivel. Y bueno, pues aquí está el cómo se califica. El resultado se compara con los rangos que ya están establecidos. El rango es superior si tiene un puntaje entre 121 a 150, que indica el potencial para ser capaz de comprometerse en actividades de la más alta calidad o la calidad directiva. El promedio superior, el promedio inferior y el inferior, donde hay dificultad para resolver problemas. Y también tiene factores específicos. Entonces podemos determinar cuáles son los reactivos para medir factores específicos. Otro es el cuestionario de adaptabilidad social que se llama SAC. El principal objetivo de este cuestionario es evaluar las diferentes formas en que se comporta una persona en situaciones que demandan una supervisión y control de personal subordinado. Nos servirá para detectar hasta qué grado una persona tiene habilidad para manejar las relaciones interpersonales. Mide 100% de inteligencia emocional y de asertividad. Esta prueba consta de 30 reactivos y dentro de los factores específicos de la prueba, mide lo siguiente: mide la habilidad de supervisión, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para anticiparse a los problemas, cuáles son las habilidades para establecer relaciones y la asertividad. Este test es sumamente importante y nos ayuda mucho, sobre todo, a poder determinar la capacidad de adaptabilidad. La forma de aplicación es un test de autoaplicación, solo deben proporcionarse las instrucciones al candidato, iguales de papel y lápiz. La calificación, la prueba consta de 30 reactivos y se da un punto por cada acierto. Y el nivel de aplicación es para personas de ambos sexos con escolaridad de educación mínima superior y superior, ¿vale? Y este es nuestra interpretación. Vamos a tener factores específicos como habilidad de supervisión, capacidad de decisión en las relaciones humanas, capacidad para anticiparse a los problemas interpersonales, habilidad para establecer relaciones interpersonales y la asertividad. Y vamos a obtener un percentil o un puntaje. Si el reactivo 2 tuvo el acierto, es percentil 17. Si tuvo 3 aciertos, 3 preguntas, 2 aciertos, 34 o 100 y vamos a sacar el porcentaje, ¿vale? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, un test psicométrico es una herramienta que va a permitir a las organizaciones hacer una evaluación psicológica de los posibles candidatos. Lo que hace es que nos brinde información sobre sus competencias, sus habilidades sociales, verbales, comunicativas, emocionales e incluso sus habilidades de socialización. Entonces, son sumamente importantes estos tests porque forman parte de toda la evaluación que se le hace al candidato. Lo primero que tenemos que hacer es una entrevista, el jefe inmediato, pruebas técnicas, y los test psicométricos también nos ayudan para determinar estas habilidades. Pero ojo, como yo les decía en las sesiones pasadas, un test psicométrico no es la decisión final, es el conjunto.
Tenemos que aplicarlo en conjunto con otras herramientas para poderlo obtener. Y hay muchos test, porque hay test que se enfocan en la parte de los valores, hay otros que se enfocan en la inteligencia, otros que se enfocan en el liderazgo y hay otros tantos que se enfocan en la personalidad. Entonces, nosotros vamos a crear como nuestra batería psicométrica, quienes se quieran enfocar en el área laboral, van a crear su batería psicométrica y ustedes van a determinar cuáles van a ser los test que van a utilizar, cuáles son más útiles dependiendo de las características del puesto y cuáles para ustedes van a ser mejores. Así que, pues les voy a mostrar ya en la siguiente sesión los ejemplos para que ustedes puedan ver justamente cómo se trabajan, que puedan ver físicamente cómo son estos cuestionarios y que tienen una calificación muy fácil. Al día de hoy, los test psicométricos ya están en línea. Ya hay muchas plataformas y muchas empresas que se dedican a vender ya estos paquetes de pruebas psicométricas. Entonces ya no necesitan ustedes hacerlo de manera manual. Lo pueden hacer si son pocos candidatos o es una empresa que tiene pocos candidatos o poca rotación, pero si es una empresa con 100, 200, 300 colaboradores, pues va a ser muy difícil hacer esta calificación manual de cada uno de ellos. Por eso es la recomendación de que quizá ustedes puedan contratar o si se quieren dedicar a esta parte, ya se contratan softwares que ya hacen de manera automática esta calificación y ya solamente les llegan los reportes. Así que pues espero que esta clase haya sido lo más clara posible, lo más ágil posible para ustedes. Como siempre les agradezco que lleguen hasta el final de la sesión, que la vean por completo. Saben que cualquier duda pues estoy a sus órdenes. Espero que les vaya muy bien en su última semana de exámenes, que en todos sus exámenes, tareas, entregas les vaya muy bien y nos vemos el sábado 17 para práctica. Que tengan excelente tarde, mañana o noche. Nos vemos.